Esta noche vamos a buscar el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos. El Nuevo Testamento, Hebreos, capítulo 12. El Nuevo Testamento, Hebreos, capítulo 12, versículo 18. Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 25, voy a leer. Desde el versículo 18 al versículo 25. Dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aun una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Hasta el versículo 25 leídos. La Biblia nos habla sobre algunos montes. Por ejemplo, el monte Morías, que Dios apareció en la cumbre de monte Morías a Abraham. También monte Sinai, en el que Dios manifestó a Moisés. Y también el monte Horeb, donde el profeta Elías se había escondido y había visto la manifestación de Dios. Y también monte Calvario, donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. La Biblia está escrita por la inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos ver la Biblia desde diferentes puntos de la vista. Por ejemplo, desde los pactos, el viejo pacto, el nuevo pacto, y también las ofrendas expiatorias del Antiguo Testamento, ofrenda expiatoria que nuestro Señor Jesucristo lo había establecido en la cruz. Pero esta noche el ángulo que yo quisiera tomar es desde los montes. Quiero hablar de dos montes. Primero aquí, Hebreos capítulo 12, desde el versículo 18 al 21, habla de un monte donde Dios se manifestó en la oscuridad, con el fuego. Todo el monte se ardía por el fuego y se quemaba. Y también con el relámpagos, estruendos, con el sonido de trompetas, Dios hablaba
con la voz de los hombres, pero muy, muy fuertes. Debajo del monte Sinai, los israelitas estaban rodeados. Ellos, hacía 3 meses atrás, salieron de la tierra de Egipto, caminaron durante 3 meses en el desierto. Cuando llegaron al monte Sinai, Dios llamó a Moisés, quien era el líder del pueblo de Israel. Pero la Biblia que dice, cuando Dios se manifestó en la cumbre de monte Sinai, de una forma temible se manifestó. Dice que al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, que no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada y pasada con dardo. Cuando Moisés subió a la cumbre de monte Sinai, la manifestación de Dios no era tan favorable, sino era temibles. ¿Por qué Dios así se manifestó en la cumbre de... ¿Acaso Dios no es un Dios del amor, Dios de misericordia? Pero el Dios que se había manifestado en la cumbre de monte Sinai no parece un Dios del amor, un Dios de la misericordia, sino Dios temible, Dios juez, Dios vengador. Hasta Moisés suplicaba que ya Dios no hablara más con Moisés porque tenía mucho miedo. Entonces la Biblia que quiere enseñar a nosotros, 430 años antes de Moisés, había un antepasado de los israelitas. Su nombre es Abraham. Entonces, Abraham, siendo un antepasado de Moisés, del pueblo de Israel, Abraham es un profeta, llega a ser patriarca de fe, pero Dios también lo llamó mi profeta. Entonces, Abraham es un personaje profético. ¿En qué sentido? Por medio de Abraham, Dios quería demostrar al mundo cómo Dios justificaría al mundo pecador de sus pecados, por medio de la fe en Cristo Jesús. Pues Dios empezó a hablar con Abraham desde el libro de Génesis capítulo 12, 13, 14, aunque Abraham experimentaba las obras de Dios, bendiciones de Dios, pero Abraham aún no podía entender el corazón de Dios. Dios siempre hablaba con Abraham que le daría una descendencia, o también dijo una simiente, pero nunca Dios dijo de la manera confundida, yo te daré descendientes o simientes como si fueran muchos. Nunca habló pluralmente. Cada vez que hablaba con Abraham, singularmente, yo te daré una descendencia, por tu descendencia todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Abraham, su nombre original era Abram. Su esposa Sara, su nombre original era Sarai. Entonces Dios un día cambia el nombre de Abraham.
tú ya no serás llamado más Abraham, sino Abraham. Entonces, Abraham y Abraham tiene diferencia. Parece solo Dios puso dos letras más, Abraham. No mucha diferencia, pero su significado es diferente. Abraham significa gran padre, o mi padre es exaltado. Es un nombre muy personal, gran padre, el padre exaltado. Pero Abraham significa padre de muchedumbres, padre de las naciones. Entonces Abraham ni siquiera un hijo tenía. Pero Dios dijo, tú desde ahora serás llamado Abraham, padre de las naciones, padre de muchedumbres. Abraham, a él le costó trabajo para aceptar este nombre, pero yo ni siquiera un hijo tengo. ¿Cómo yo seré llamado Abraham, padre de muchas personas, padre de las naciones? Y también Dios dijo, tu esposa Sarai, desde ahora no será llamado Sarai, sino Sara. Entonces, entre Sarai y Sara, ¿qué diferencia tiene? Sarai significa mi princesa o mi Sara. Pero Sara significa, quita la palabra mi, solo la princesa. Mi princesa Sarai llegará a ser la princesa de las naciones, la princesa de muchas personas. Entonces Abraham no podía entender el corazón de Dios. Yo seré padre de muchas personas, ni un hijo yo tengo. Mi esposa será la princesa de las naciones. Mi esposa ni siquiera un hijo concibió. ¿Cómo nosotros podremos ser padre y madre de las naciones? Así Abraham al principio no entendió, pero en el libro de Génesis capítulo 15, finalmente Abraham entendió el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios quería hablar con Abraham? Abraham es descendiente de Noé. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Entonces, el primogénito de Noé, Sem, tuvo 5 hijos, uno de los cuales se llamaba Arfaxad. Abraham es descendiente de Arfaxad. Entonces, descendiente de Noé, descendiente de Sem, descendiente de Arfaxad. Porque el hijo de Noé es Sem, el hijo de Sem es Arfaxad. Ya que Abraham nació en una familia santa, él también, como herencia en la familia, había oído que Dios iba a enviar al mundo el Cristo. Cristo es una palabra griega, pero la palabra hebrea es el Mesías. Mesías, ¿qué significa? El ungido. Porque antiguamente los hebreos, ¿qué es el hebreo? La raza de los israelitas. Los hebreos, ungiendo el aceite en la cabeza, elegía a la persona para que se consagrara su vida para Dios. Entonces, ¿qué quiere decir el ungido de Dios? O sea, en hebreo el Mesías, el ungido de Dios para una misión. ¿Cuál misión? Para salvar el mundo entero de sus pecados. Entonces, Abraham también siempre lo había oído, que algún día iba a venir el Mesías.
Luego, más adelante, el Mesías empezó a llamarlo en griego. Entonces, el Mesías es hebreos, en griego es Cristo, pero es la misma palabra, el Mesías, el Cristo. Abraham nunca entendió que sobre la descendencia que Dios estaba hablando a Abraham se refería al Cristo. Dios estaba dando una promesa sorprendente: en tu linaje, en tu sangre, yo enviaré el Cristo. Por Cristo, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Abraham al principio no entendió, pero más adelante entendió. ¿Y qué pasa? ¿Cómo Dios a mí me ha elegido para que de mí con el tiempo viniera el Cristo? Entonces, mi esposa, su vejez, mi vejez, no hay problema. Mi esposa, desde cuando era joven, era estéril. Ni la esterilidad puede impedir el cumplimiento de la gran profecía que el Cristo iba a venir. Entonces así será hecho. Abraham creyó a Dios. Entonces Génesis capítulo 15, versículo 6 dice: Abraham creyó a Dios, su fe le fue contada por justicia. Pero la Biblia llama nuestra atención. ¿Acaso Abraham de Génesis capítulo 12 no creyó a Dios? ¿Abraham de Génesis capítulo 13 no creyó a Dios? ¿Abraham de capítulo 14 no creyó a Dios? Siempre ha estado creyendo a Dios. Pero ¿por qué capítulo 15, versículo 6, de repente dice: Abraham creyó a Dios? Su fe Dios le ha contado por justicia. Abraham, desde ahora tú ya obtienes mi justicia. Desde ahora eres justificados. Abraham también, muy aparte de ser hijos de Noé, también descendiente de Adán. Desde cuando nacimientos eres pecador. Pero Dios que dice: a partir de ahora, tú ya no eres pecador, sino limpio. Tú estás justificado. Tú eres justo. ¿Qué pasó a Abraham? Abraham, por la revelación del Espíritu Santo, pudo entender el Evangelio. Algún día vendrá el Mesías, pero Dios a mí me ha elegido. Entonces, en el tiempo de Abraham, Jesucristo todavía no vino al mundo, porque Abraham es una persona de 2000 años antes del Cristo. Entonces, entre Abraham y Jesucristo hay 2000 años de espacios. Pero ¿qué pasa? Conforme a la promesa de Dios, Jesús vendrá. Cuando Él viene, Él morirá por el pecado del mundo. Él llevará el pecado del mundo. Él resucitará para nuestra justificación. A pesar de 2000 años de distancia que había, Abraham creyó. Me ha elegido. De mi sangre vendría el Cristo. Entonces Él moriría también por mí. Creyó en Él por la fe. Él creyó que Cristo también a Él le limpiaría. Pero por fe creyó. De su fe en Cristo Jesús, Dios lo vio. A partir de ahora, Abraham, tú eres justificados. Tú eres limpio. Entonces Abraham, sin querer, llegó a ser el patriarca de fe en Cristo Jesús. Llegó a ser un ejemplo, un modelo de
de la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús, ser justificado. Llegó a ser modelo. Por eso Abraham para nosotros es una persona importantísima, porque de Abraham encontramos el modelo de la fe en Cristo Jesús, como un hombre pecador puede ser justificado delante de Dios. El hombre que desde cuando nacimiento nació como pecador, ¿cómo puede ser justificados? ¿Por las obras de la ley, o por la circuncisión, o por la fe? En el tiempo de Abraham, Moisés, quien iba a traer la ley, ni existió, sino luego de 430 años después de Abraham, iba a nacer. Entonces, Moisés, según la expresión bíblica, estuvo en el lomo de Abraham. Ni nació. Entonces, cuando Abraham por fe fue justificado, no fue por las obras de la ley. La justificación de Abraham no por las obras de la ley, porque la ley ni existió. Tampoco por la circuncisión, uno de los principales requisitos para poder ser considerado como pueblo de Israel. Cumplir la ley de Moisés, otros requisitos, ser circuncidados. Pero Abraham, cuando por fe fue justificado, no tenía la ley ni la circuncisión, sino después de unos 14 años, cuando él se cumple 99 años, Dios manda a Moisés, como señal de fe, como señal del pacto, en tu cuerpo tiene que dejar una huella, circuncídate. Entonces la Biblia explica en el libro de Génesis capítulo 15, más o menos cuando Abraham tenía 85 años de edad. Fue justificados por la fe. Después de 14 años, cuando Abraham tenía 99 años de edad, Dios ordena a Abraham para ser circuncidados. Entonces, la justificación por medio de la fe era antes de la circuncisión, antes de la ley de Moisés. Si alguna persona diría, la justificación por las obras de la ley de Moisés, la justificación por la circuncisión, no tiene razón. Porque cuando Abraham fue justificado, no tenía la ley de Moisés, ni la circuncisión tenía. Y luego Dios enseñó a Abraham su plan. Yo, esta tierra de Canaán, quiero entregarte, pero en esta tierra hay 7 tribus originarias, pagana, pero muy, muy poderosas. Ahora tú no podrás vencer en guerra contra ellos. Yo esta tierra daré a tus descendientes. Tus descendientes irán a Egipto. En Egipto pasará como 400 años. Luego de 400 años, tus hijos serán equivalente de una nación poderosa, numerosa. Entonces, yo los voy a visitar. Voy a liberar de la tierra de la esclavitud. Voy a traer a esta tierra. A ellos daré esta tierra. Entonces, Moisés, por la revelación del Espíritu de Jehová, estaba viendo lo que iba a suceder después de 430 años. Entonces, previendo, más adelante, mis descendientes irán a Egipto, pasarán 430 años y se van a multiplicar, se van a fructificar y serán
equivalente de una nación poderosa. De Dios enviando un siervo, los liberará de la esclavitud, los traerá a esta tierra. Mis descendientes harán guerra contra 7 tribus originarias de esta tierra, las vencerán. Luego aquí levantará una nación santa. Y Abraham creyó. Y Abraham murió. De él nació Isaac. De Isaac, Jacob. De Jacob, 12 hijos. Entonces, ¿qué pasa? En la 4ª generación de Abraham. 4ª generación de Abraham, uno del bisnieto de Abraham, José, fue enviado a Egipto. Para explicar esta historia completa me faltaría tiempo, pero José se fue a Egipto y finalmente llega a ser gobernador del Egipto. Entonces, por los méritos de José, Faraón queda muy agradecido. En todo el mundo había hambre. Entonces pregunta a José, ¿no tiene tu familia? Mi familia está en Canaán. Invítala, tráela aquí para vivir con nosotros, porque los años del hambre aún continuará 6 años más. Será horrible. Por la invitación de Faraón, la familia de José se inmigra a Egipto. Así pasan 430 años. Después de 430 años, los hijos de Jacob, de ahí nace la palabra Israel, porque en los últimos años de vida de Jacob, Dios cambia su nombre. Jacob, tú ya no serás llamado más Jacob, sino Israel. Porque Jacob, ¿qué significa? Jacob significa el que agarró el tobillo de su hermano. Jacob y su hermano Esaú eran gemelos. Entonces, en el vientre de la madre Rebeca, se estaban peleando para poder salirse primeros. ¿Y qué pasa? Esaú era más, aunque era gemelo, pero más fuerte que Jacob. Venció a Jacob. El primero se estaba saliendo. Pero Jacob tanto quería ser el primogénito. Con su mano agarró el tobillo de su hermano, pero no le pudo vencer. ¿Qué pasa? Las parteras, al momento de recibir niños, salió mayor. Está muy rojo, bien colorado, muy saludable. Puso por su apodo, lo rojo. Esaú, Edom, significa rojo. Entonces, al momento de sacar Esaú, ellos encontraron una manita en el tobillo de Esaú. ¿Qué es esa manita? Entonces, quería ser mayor, pero no pudo. Tú desde ahora serás llamado el que agarró el tobillo de su hermano. Entonces, eso es el significado de Jacob. En español, también se puede decir el astuto. Entonces, no es un tan buen nombre, no es tan bonito nombres. ¿Qué pasa? Y Dios dijo, en los últimos años de Jacob, tú ya no serás llamado más el astuto Jacob, sino Israel. Israel, ¿qué significa? El que venció a Dios. Pero ¿quién puede vencer a Dios? ¿Qué quiere decir? El que ganó el favor de Dios. El que ganó la bendición de Dios. Muy buen nombre. El que ganó bendición de Dios. Era nombre de un bisnieto de Abraham. Pero ¿qué pasa? 12 hijos tenía. 12 hijos de Jacob en Egipto vivieron 430 años. Después llegaron a ser una nación grande y numerosa de 12 tribus. Por eso el nombre de la nación, como nombre de Jacob, empezó a llamarlo Israel. Israel. Cuando Dios sacó los israelitas de la tierra de Egipto, imagínense un extranjero si viviera
430 años en una tierra ajena, después de 400 años se olvida de su país de origen. Llega a ser gente de aquella tierra. Por ejemplo, aquí, hijos del misionero Andrés, si aquí vivieran engendrando más hijos e hijas 400 años, después de 400 años, ¿serían coreanos? De ninguna manera. 100% portugués. Ya son portugués. Después de 430 años, también se casan con las portuguesas y pasan 1, 2, 3, 4 generaciones. Después de 400 años, ya ninguno dirá descendiente surcoreano, sino portugués. Los hijos de Jacob vivieron 430 años en Egipto. Después de 430 años, ya no saben hablar hebreo. Hablan egipcio. No conocen su religión, sino la religión egipcia es su religión. La cultura hebrea no se acuerda. La cultura egipcia es su cultura. ¿Qué pasa? Dios, antes de llevarlo a la tierra prometida, tenía que darle una instrucción para que conociera a Dios. Después de 3 meses del Éxodo, cuando ellos llegaron a Península Sinai, donde estaba el monte Sinai, Dios llama a Moisés, sube a la cumbre del monte. Yo quiero dar mi ley. Los israelitas la cumplirán, pactarán conmigo para cumplirla muy bien. Dios dio la ley a través de Moisés para poder enseñar a ellos el conocimiento de Jehová. La ley nos enseña la deidad de Jehová. ¿Quién es Jehová? Santo, justo y perfecto. También la ley nos instruye el conocimiento del pecado. Depende de cuántos mandamientos tienes. El conocimiento del pecado también tantos abundan. ¿Qué pasa? Donde no hay ley, no se inculpa de pecados. Porque no hay manera de culpar, porque no hay el concepto del pecado. Pero donde llega la ley, la gente lee la ley, hará, no matará, no mentirá, no adulterará, no robará. Al leer nace el concepto, de verdad, tiene razón. El robar, malo. El matar es malo. El adulterar es malo. Por la ley, los israelitas empezaron a obtener el conocimiento del pecado. También Dios les dio el conocimiento de ofrendas expiatorias. Si en el caso que no pueda cumplir la ley, ¿qué debe hacer para ser perdonado de sus pecados? Ya que en la cumbre de monte Sinai Dios se manifestó para dar la ley, pero la ley Dios escribió en 2 tablas de piedras. Piedra es un mineral fría. Piedra no tiene calentura. Piedra es fría. Por eso, algunos que violan la ley, Dios mandó lapidarlos, arrojar la piedra. La piedra contra alguna persona cuando se arroja, no importa quién sea su edad y su sexo, sea niño, niña, hombre, mujer, anciano, anciana, cuando tira la piedra, le deja sangriento, quita su vida finalmente. Entonces, la ley no contiene misericordia. La ley es fría. La ley de letra. Ya que Dios en la cumbre de monte Sinai se manifestó para dar la ley. Nada de misericordia, nada de gracia, sino con su santidad, con su perfección, con su justicia se manifestó. ¿Qué pasa? Ni el monte Sinai, que es un monte de pura piedra, monte peñascos,
no aguantó la manifestación de Dios. Desde el pie monte, como tuviera un temblor, terremotos, temblaba. No aguantaba la manifestación de Dios, temblaba todo el monte y luego se ardían. Se encendió el fuego, se ardía, se quemaba hasta las rocas. Las rocas por la calentura se reventaban, se salpicaban por todos lados, dardos del fuego. Y también humos, nubes negras, tinieblas, relámpagos y truenos. Abajo, los israelitas vieron el monte Sinai quemándose. Se ardían de fuego, temblando la tierra. Tuvieron muchos miedos. Hasta Moisés tuvo miedos. ¿Por qué nuestro Dios en la cumbre de monte Sinai se manifestó como un Dios temible? Porque se manifestó como quien quiere dar el pacto de cumplir la ley. Por eso aquí Hebreos capítulo 12, desde el versículo 18 al 21, dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Muchos miedos. Nosotros, para poder tener encuentro con Dios, tenemos que elegir a cuál monte vamos a elegir, por cuál monte subir para tener encuentro con Dios. Si nosotros queremos subir por el monte Sinai para tener encuentro con Dios que se manifestó arriba de monte Sinai, no sentiremos nada de su amor, sino miedo. Porque Dios nos preguntará: ¿has cumplido toda la ley? Mis mandamientos, aparte de los 10 que yo escribí en 2 tablas de piedra, también a Moisés, a su oído yo hablé mucho mandamiento que escribiera en el rollo. Total son 613 mandamientos. Los 613 mandamientos, ¿cumpliste todos? Si has cumplido todos los mandamientos, eres justificados, limpios. Si no, eres pecador, yo te castigaré. La paga del pecado es la muerte. Por eso cuando Dios se manifestó en la cumbre de monte Sinai, Moisés es un hombre elegido de Dios, pero ni Moisés soportaba, dice, por el miedo. Suplicaba a Dios: deje de hablar ya conmigo, me da mucho miedo, me da miedo, ya no habla más conmigo. Moisés sintió tanto miedo. Aunque Moisés era un hombre santo, elegido de Dios, no soportaba por el miedo. Y nosotros queremos subir a la cumbre de monte Sinai para tener encuentro con Dios de la ley. Nadie podrá soportar. Nosotros, por aquellos dardos del fuego, seremos quemados. El cuerpo, el alma, será lanzado al fuego de infierno, porque somos pecadores. Pero la Biblia habla de otro monte. 430 años antes de Moisés. El padre de Moisés, Abraham, se subió a un monte. Está escrito en el libro del Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículo 13 al 14. 430 años antes de Moisés. Un día Dios llamó a Abraham: súbete a un monte de la tierra de Morías. A un monte súbete. Vamos a ver
Génesis capítulo 22, versículo 13 al 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza, en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Abraham, ¿qué experimenta? En el monte de Jehová será provisto. En hebreo se pronuncia Jehová Jireh. Jehová Jireh. Ya nació su hijo Isaac. Ya su hijo Isaac era un niño. Y de repente Dios llama a Abraham. Abraham, trae tu hijo a la tierra de Morías. Allí a un monte yo enseñaré. Subirás con tu hijo. En aquel monte de Morías me ofrecerá tu único hijo por el holocausto. ¿Qué es el holocausto? Entre diferentes ofrendas, una ofrenda más cruel: decapitar, despedazar cada coyuntura, quitar toda la piel, abrir el cuerpo, sacar cada órgano, separar la capa de grasa, por pedazo a pedazo cortar todo el cuerpo y la piel, intestinos, quemar delante de Jehová como una ofrenda. Una ofrenda muy, muy cruel. Dios dijo, ofréceme tu hijo en el monte Morías por el holocausto. Entonces Abraham caminó 3 días y 3 noches de su casa, llegó al pie, la tierra de Morías. Entonces, entre muchos montes de Moría, porque en Moría no solamente hay un monte, sino como muchos cerros, muchos picos hay. Dios enseñó allí, en aquel monte, a mí me ofrecerá tu único hijo por el holocausto. Abraham sube al monte Morías con su hijo. Mientras tanto que él está subiendo el monte Morías, su hijo en su espalda llevaba leñas. Abraham con cuchillos. En aquel tiempo no había encendedor ni fósforo, sino una antorcha. En el mano de Abraham una antorcha y luego un cuchillo. En la espalda de su único hijo, maderos, como leñas. Mientras tanto que se subían a monte, su hijo sintió algo extraño. Padre, con muchos miedos. Monte Moría es monte peñascoso, no hay bosque. Entonces, difícil conseguir una ofrenda. Entonces, por más que Isaac era niño, pregunta, Padre, heme aquí, hijo. He aquí el fuego, el cuchillo, la leña. ¿Dónde está el cordero? Ya Isaac sintió algo. Hay todo, pero falta algo muy importante. Y Padre, heme aquí, mi hijo, estoy aquí. He aquí el cuchillo, el fuego, la leña y el cordero. Preguntó. Entonces en aquel monte Isaac no encontraba ni un animal, solo piedra. ¿Y la ofrenda? Abraham, ¿qué le dice? En el monte de Señor, en el monte de Jehová será provisto el Cordero de Dios. Aunque Isaac no le entendió, ¿qué quiere decir? En el monte de Jehová será previsto el Cordero de Dios. No entendía qué significaba. Al subir a la cumbre, Abraham a fuerza agarró a su hijo, le echó sobre una roca encima del cuerpo de su hijo, cargó todo el peso de su cuerpo, empezó a amarrarlo. ¿Qué hace, papá? Silencio.
te voy a matar. ¡No! ¿Qué clase de papá? ¡No! Desde el cielo, un ángel de prisa habló. Abraham, Abraham, detente, ya vi tu fe. Abraham, cuando alzó sus ojos y vio, había un carnero. No estaba, de repente un carnero. Los cuernos atrapados en una zarza. Estaba provisto un carnero. ¿Qué pasa? Abraham se puso muy alegre, liberó a su hijo. Luego trajo el carnero. En el lugar de su hijo propio, mató a carnero ofreció. Ya, ¿esto qué quiere decir? Pasando mucho tiempo más, nace un descendiente de Abraham. Se llama David. En el corazón de David había el deseo de levantar casa para Jehová. En el tiempo de Moisés, Dios habitaba en una casa, pero en la tienda. Pero después de llegar a la tierra de Canaán, una casa de Dios en tienda ya no tenía función. Porque una casa de Dios en tienda, en carpa, mientras tantos que peregrinaban. Pero ya solo los israelitas llegaron a su propia nación, no necesita una casa, una tienda para Dios, sino una casa para Dios. En el corazón de David había el deseo de hacer una casa para Dios. Pero Dios le dijo, tú no podrás levantar la casa, porque toda tu vida has sido guerrero. Has derramado demasiado sangre. Pero uno de tu hijo que viene de ti, él sí hará la casa. Y David entendió todo el resto de su vida, él se dedicó en preparar los materiales, planos, para hacer casa de Dios, para entregarlo a su hijo. Pero en el corazón de David había una preocupación. La casa de Dios, no donde yo quiera. No en cualquier lugar David pudo elegir, pero no sé dónde tengo que poner cimiento, dónde yo tengo que levantar la casa, no sabía. En los últimos años de vida de David, de repente Dios permitió a Satanás, que Satanás agitara el corazón de David. En el corazón de David se levantó un deseo, fuerte deseo. Quiero contar el número del pueblo, quiero hacer el censo. Pero según la ley de Moisés, no puede hacer censo. Para poder hacer el censo, por cada cabeza, cada persona, tiene que ofrecer una expiación, el medio ciclo de la plata. Porque Dios, al momento de contar el número de cada persona, se enfurece. ¿Por qué? Un pecador, 2 pecadores, 3 pecadores, 4 pecadores, voy a matarlo. Porque son hijos de Adán. Pues al momento de hacer el censo, no solo puede contar el número, por cada persona tiene que ofrecer la expiación. Pero David no lo respetó. Cuéntalo. Y sus hombres, no, Señor, no, así no se puede. El censo, aunque usted es el rey, pero según su gusto, no. Cuando Dios nos ordena, además, al momento de contar por cada persona, tiene que ofrecer medio ciclo, porque es una expiación. Pero David no lo respetó. Por esa razón, Dios mandó una peste contra Israel. Muchos israelitas se enfermaron, se estaban muriendo. Y David se angustió. Dios, el pueblo, ¿qué culpa tiene? La culpa es mía. Yo soy culpable. Ellos no tienen culpa porque ellos se mueren. Un día David se puso de silicio sobre su cabeza, ceniza, se puso de silicio, una vestimenta símbolo de luto, de sufrimientos. Caminaba por toda parte de Jerusalén. Jerusalén en sí es un cerro, un monte.
a nivel del mar a 714 metros, si no me equivoco, más alto. En sí es un cerro. David caminaba por todo lado. Ay, por mi culpa el pueblo se muere. Ellos no tienen culpa, la culpa es mía. David, al llegar a un lugar donde un hombre extranjero, jebuseo, se llama Ornán, tenía su casa. En su patio había una piedra roca muy grande. Nadie pudo ver, solo David pudo ver. El ángel de Dios ahí estaba de pie, en una mano con un dardo hacia Jerusalén, indicando mandaba mortandad. Entonces el profeta Natán rápidamente enseña a David. Aquí es, dándole un codazo. Aquí es, aquí ¿dónde? ¿Dónde está el ángel de Jehová? Ahí tiene que ofrecer una ofrenda expiatoria para que nos perdone. David corriendo se fue. ¿Cuánto cuesta tu terreno? Ornán dijo, Señor, su majestad, usted quiere mi patio, yo no negocio con usted, tómalo. No, tiene que venderme, yo te pago. Lo compró. Luego David, en el patio del Ornán el jebuseo, ofreció una ofrenda expiatoria. ¿Qué pasa? Dios perdonó a David, a los israelitas. David, ¿qué es lo que entendió? Dios a mí me enseña dónde es el lugar para el templo de Dios. En ese lugar tengo que levantar el templo para Dios. Luego David dejó todos los planos. David se muere. Su hijo Salomón, en el mismo lugar donde David había ofrecido la ofrenda expiatoria, coloca el templo para Jehová. Ya entonces vamos a ver el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Muy interesante. En la Biblia todos los episodios no es un suceso independiente, sino tiene una conexión para ser cumplido el plan de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, que dice. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Morías. Habló de Jerusalén, pero dice monte Morías. Dice que Jerusalén es monte Morías, dice. Que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán jebuseo. ¡Qué sorprendente! ¿Qué pasa? Donde David ofreció una ofrenda expiatoria, Dios perdonó a David, a todo el pueblo de Israel. Es el mismo lugar donde Salomón pone cimientos, levanta casa para Dios. Pero ¿dónde es? Es el mismo sitio donde antiguamente Abraham había ofrecido un carnero. Entonces, entre Abraham y David y Salomón hay años de espacios, pero la providencia de Dios, el plan maestro de Dios, infalibles, se cumple. A Abraham enseñó el lugar donde cuando venga el Mesías iba a ser sacrificados. Donde el Mesías, el Cristo, iba a morirse para expiar el pecado del mundo. Por eso Abraham dijo una palabra profética. Jehová Jireh. En el monte de Jehová será provistos. En el monte, ¿dónde es el monte de Jehová? Monte Morías. Más adelante iba a ser llamado Jerusalén, un sitio de Jerusalén. Pues ustedes ahora en el internet, si ve el mapa de Jerusalén,
puede ver, Jerusalén está situado sobre un cerro. Alrededor de Jerusalén hay diferentes picos. Uno del pico se llama Morías. Otro pico se llama Monte Sión. Entonces en Jerusalén hay Monte Sión, hay Monte Morías. Por ahí está un monte donde el Mesías fue clavado. Actualmente yo también estuve en Jerusalén. Aún no saben exactamente dónde era Gólgota. Gólgota significa el lugar de calavera. Gólgota, y Gólgota es hebreo. En griego, Calvario. Entonces, Gólgota y Calvario es el mismo lugar. Depende de cómo lo llama en hebreo o lo llama en griego. Gólgota o Calvario. ¿Qué pasa? A Abraham, Dios, ¿qué enseñó? El lugar, el monte, donde la salvación del mundo entero iba a ser provistos. Entonces, físicamente Abraham mató un carnero, ofreció, pero aquel carnero que salvó la vida de su propio hijo, sombra del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La vida de aquel carnero salvó la vida del hijo de Abraham. Pero el Cordero de Dios, Jesucristo, quien murió en la cruz, salvó nuestra vida, salvó nuestro alma, porque Él perdonó el pecado del mundo. Amén. Es maravilloso, maravilloso. Ya entonces, el libro de Hebreos, estoy ya en la parte final. Vamos a ver, Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 25. Hoy el texto principal habla de dos montes. Desde el 18 al 21 fue Monte Sinai. Pero desde el versículo 22 al 25 habla de Monte Sión. Monte Sión está en Jerusalén. Habla del Monte Sión, Monte Calvario, Monte Gólgota. ¿Qué dice? Versículo 22. Es muy interesante. 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Monte Sión es una parte de Jerusalén. Originalmente fue llamado Ciudad de David. También es un pico, un cerro, fue llamado Monte Sión, donde los santos, los salvos han acercado, habéis acercado. No es el monte Sinai, sino monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ya aquí la Biblia que dice, oigan, hermanos, nosotros no hemos acercado al monte donde ardían, se quemaban, había muchas tinieblas, nubes, temblabas, Dios hablaba con sonido de trompeta, hasta Moisés tenía miedo. Allí no hemos llegado. Si hubiéramos llegado a aquel monte, ninguno es salvo. Todos son pecadores. Según las obras de la ley, ningún ser humano es justificado, sino condenado y pecador. Pero nosotros no hemos subido a aquel monte para tener encuentro con Dios, sino hemos subido a otro monte. ¿A cuál monte? Monte del Sión, dice. Jerusalén. Entonces, por ahí está, Jerusalén en sí es
una cumbre de monte, más de 700 metros de altura desde el nivel del mar. Alrededor hay unos cuantos picos. Un pico se llama Sión, otro pico se llama Morías, otro pico se llama Gólgotas. ¿Qué pasa? Nosotros no hemos acercado al monte que se quemaba, monte que temblaba, en el monte en que había oscuridades, tinieblas. Por todos lados salpicaba el dardo del fuego. Ni siquiera una bestia pudo acercarse, porque Dios se manifestó con ira. Yo soy Dios santo. Si no cumple toda la ley, yo os mato. Pero en monte de Sión, en Jerusalén, en monte Calvario, Dios, ¿cómo se manifestó? Un solo mismo Dios, no es otro Dios. Un solo mismo Dios, se demuestra la otra cara de la misma moneda. En monte Calvario Dios no nos mostró la faceta de la ira, juez, vengador, sino Padre misericordioso, Padre amoroso. En vez de juzgar a nosotros, juzgó a su único enviado. Condenó a su único enviado. En él cargó la culpa nuestra. En él cargó el pecado del mundo. A él demostró su ira. A él demostró su furia. A él demostró su frialdad. Aunque eso era su único hijo, agonizaba y decía en arameo, Eli, Eli lama sabactani. En el tiempo de hacer uso del griego, el uso de arameo común, juntamente con hebreos. Entonces Jesús también sabía algunas frases y conjugación aramea de emergencia cuando tenía tanto dolor. En arameo dijo, Eli, Eli, Dios, Dios, Padre, ¿por qué me desamparas? Anteriormente Dios con Jesús siempre ha sido misericordioso, amoroso, Padre protector, Padre cuidador. En la cruz Dios lo desampara. Toda su furia, toda su frialdad, todo su enojo contra Jesús. ¿Por qué? Como en el lugar de Isaac, Dios había preparado un carnero por el cual Isaac fue salvado. De la misma manera, en nuestro lugar, en vez de que nosotros seamos destruidos, Cristo tomó nuestro lugar. Cristo padeció en nuestro lugar. A Cristo Dios derramó su ira. A Cristo Dios derramó su furia hacia nosotros. Jesús que decía, Padre, perdónalos, porque no saben quién hace lo malo. A la humanidad Dios ofrece el perdón. A su único hijo la furia. A su único hijo la mortandad. Cuando Jesús sintió que Dios le abandonó, no se quejó, no se reclamó, sino fue de aceptación. ¿Por qué me abandonas? No era queja, sino aceptación, porque esto era tu voluntad. Luego, su última respiración. Antes de respirar por última vez, morirse, Él quiso dejar su último testamento. Consumado es Dios. Todo es terminado. Todo el castigo contra el pecado del mundo, acabado, terminado, consumado es.
Hubo relámpago, estruendo, gran terremoto, temblaba las tierras. Dios abandona a su hijo. ¿Ustedes abandonan a sus hijos? Yo no, aunque no soy como Padre Dios. No soy tan excelente Padre, pero yo no abandono a mis hijos. Y cuanto más Padre Dios. Porque al momento que su hijo sufría no le ayudó. Yo también un día oí el grito de mi hijo, papá, papá, corriendo me fui. Le dio un shock. Estaba desmayándose. Entonces, corriendo me fui. Aunque más grande que yo, grandote. Entonces, él se mide 1,84 m, aunque menos que aquí misionero Andrés, es bastante alto, musculoso. Entonces, grandote. Papá, papá, hijo mío. Entonces, aunque no soy tan bueno, amparo a mi hijo. ¿Y por qué Dios desamparó a su hijo? No pudo, porque en él realmente cargó el pecado del mundo. Ya entonces, para terminar, donde nosotros hemos alcanzado es monte de Sión, no Jerusalén de esta tierra, sino la Jerusalén celestial, el reino de Dios, donde los primogénitos, hay asamblea de primogénitos, donde solo espíritus justos que fueron hechos justos pueden ingresar. Aquel reino, ningún espíritu pecador puede entrar, sino espíritus justos, espíritus que fueron hechos justos por la sangre del Cristo. También donde hay el mediador, también hay nuevo pacto, la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Para terminar, la sangre de Abel derramada, rociada a la tierra por su hermano Caín. Aunque Caín no pudo oír, Dios sí oía. La sangre de Abel rociada clamaba, Dios mío, Dios mío, tú me justificaste, tú me aceptaste, pero mi hermano me mató, justicia, justicia, venganza. Dios lo escuchó. Luego a Caín dijo, la voz de la sangre de tu hermana rociada reclamaba a mí, hizo justicia. Pero en el cielo hay una sangre que habla mejor que la sangre de Abel. ¿De quién será? La sangre del Cristo. La sangre del Cristo rociada en el cielo. ¿Qué estará clamando a Dios? ¿Qué estará clamando la sangre del Cristo? Dios mío, tú me mandaste al mundo para quitar el pecado del mundo. Lo hice, cumplí tu voluntad. Mi última palabra en la cruz fue, todo está terminado, todo está terminado. Yo limpié todos los pecados, todos aquellos que creen en mi sangre, de la vida eterna, porque son justos los que no la creen. Venganza a aquellos enemigos al fuego del infierno. ¿Ustedes creen la voz de la sangre de Cristo? ¿Qué estarán gritando ustedes? La sangre del Cristo, ¿qué dirá? ¿Qué estaría diciendo a Dios? Son pecadores, aún son pecadores porque me fallé, yo no pude limpiar sus pecados. No. Yo limpié todos los pecados. Yo los salvé. Padre, todos aquellos obedientes que a mí me obedecieron, a mí me creyeron, obedecieron a mi santo evangelio, depositaron fe en mi palabra, sus espíritus ya fueron hechos justos, limpios, la vida eterna. Pero los espíritus que engañan,
Los espíritus que eligen la voz del engañoso Satanás. Justicia. Ellos dicen, como yo me hubiera fallado en la cruz, como me hubiera fracasado, me menosprecia, pisotea mi sangre, toma mi sangre por sangre inmunda, sangre insuficiente, que no pudo quitar sus pecados. Justicia, venganza, justicia a Satanás, a sus demonios, aquellos espíritus que eligieron a Satanás, a demonios, al lugar del fuego eterno. Pero aquellos espíritus que a mí me eligieron, me creyeron, me confiaron, me aceptaron, sus espíritus fueron hechos justos por mi sangre, la vida eterna. Hermanos, hermanas, ¿ustedes aceptan al Señor Jesucristo? ¿Creen en el Señor Jesucristo? ¿Creen que su sangre realmente ha sido suficiente para quitar todos los pecados nuestros? Los que creen que su sangre derramada, hasta mis pecados también, ha limpiado, realmente ha quitado todos los pecados del mundo, incluso míos. Ya soy limpio. Yo soy limpio. Los que creen, aceptan, levanten la mano derecha. Los que creen, gloria a Dios, gloria a Dios. Es el regalo de Dios. Bajen sus manos. Sus espíritus, espíritus que fueron hechos, son hechos justo por la sangre del Señor Jesucristo. Aunque en nuestro cuerpo tenga algún defecto, mientras tantos que vivamos en esta tierra, no se puede negar. Aún hay debilidad, pero nuestra alma, por la sangre del Cristo, está limpia. Hoy el misionero cantaba una alabanza, más que la blanca nieves. La sangre de Cristo, eso no es una solo expresión literaria, una realidad. La sangre de Cristo lavó toda mancha de los pecados de nuestro corazón, más que blanca nieve. Amén. No se suban a monte Sinai para tener encuentro con Dios. No, ahí no encontrará Dios misericordioso, amoroso, sino fríos, vengado. Si se sube de Calvarios, encontrar en pie de la cruz el amor de Dios. Su sangre quitó todos mis pecados, me dio el perdón de los pecados. Entonces, ¿cómo podemos subir a monte Sinai? ¿Cómo podemos subir a monte Calvario? No en el sentido físico, sino desde el corazón. Si por las obras de la ley quiere acercarse a Dios, es equivalente a subir a monte Sinai. Pero si en la meditación ver la cruz, aceptan con fe, es de subir a monte de Sion, donde nosotros hemos acercado. No es un monte que se quemaba, se ardía. Monte Dios dio la ley, sino monte donde se manifestó el amor de Dios. De tal manera Dios ha dado a su Hijo unigénito al mundo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Aceptan el regalo de Dios? ¿Aceptan el don de Dios? La dádiva de Dios es el perdón de sus pecados. Son limpios por la sangre del Señor Cristo. Oremos. Hola, ¿ya conoces una forma sencilla de escuchar las predicaciones? Si eres usuario de Android, nosotros te damos la solución. Ingresa a tu App Store desde tu celular y descarga la aplicación SoundCloud con el icono naranja. Ya que lo descargaste, dale en abrir. Regístrate con tu correo electrónico o directamente con tu perfil de Facebook. Una vez adentro, busca el usuario Jerusalén Radio. ¿Ya lo tienes? ¡Muy bien!
No te quedes atrás y disfruta de una gran variedad de programas que Jerusalén Radio tiene para ti. Es fácil, rápido, cómodo y gratuito. Jerusalén Radio, siempre contigo. Aventurémonos al sorprendente viaje al corazón. ¿Alguna vez has escuchado sobre el mundo del corazón? La sabiduría y la felicidad provienen de ahí. Aprendamos divirtiéndonos con este libro. En el sorprendente viaje al corazón, escrito por el pastor Oksu Park, podrás encontrar historias y personajes muy interesantes, colorido, divertido, educativo e interactivo. ¿Quieres conocer cómo funciona el mundo del corazón? Descubramos juntos la respuesta mientras nos aventuramos al sorprendente viaje al corazón.